Bendiciones, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a dónde llegue esta señal. En esta ocasión nuevamente, Pastor Vladimiro Monroy, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en el oeste, en el West de Los Ángeles, en la periferia del centro de Los Ángeles, del lado oeste. En este jueves 17 de abril, Jueves Santo, estamos en plena Semana Santa. Recuerdo que mis abuelitos decían la Semana Mayor, o sea, la Semana Mayor, la Semana más grande. Pues obviamente por el significado, por lo que esto representa, ¿verdad? Pero así que estamos en este momento aquí conmemorando y celebrando el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Nuevamente un saludo muy especial a todos los hermanos de Comunidad Cristiana, al igual que también a todos nuestros seguidores en las redes sociales, donde quiera que se encuentre. Un saludo muy especial, como siempre, a mis paisanos en Ipala, Chiquimula, Guatemala, y a todos aquellos que siempre están pendientes de esta transmisión. Como siempre, un saludo muy especial a mi primo Hugo Alfredo Portillo en San Luis Jilotepeque, Guatemala, un pueblecito que está cerca, ya unos 14 kilómetros del pueblo, solamente que perteneciente a Jalapa, y nosotros a Chiquimula. Muy bien, decía que estamos celebrando la Semana Santa, en la que se conmemora la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, vamos a hacer una oración primero. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por estar de nuevo frente a la pantalla, frente a la cámara. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder llevar tu palabra, Señor, hasta donde quiera que llegue esta señal. Te damos gracias en primer lugar por haber amanecido con vida este día y estar con salud. Otros no tienen esa dicha, pero tristemente algunos murieron, otros están en hospitales en condiciones muy traumáticas, muy difíciles, y otros quizá amanecieron en una cárcel, pero nosotros estamos aquí, Señor, con salud. Así que te damos gracias. Bendecimos a cada uno de nuestros seguidores, nuestros oyentes, donde quiera que estén, Señor. Bendiciones en el nombre de Jesús. Muy bien. En esta ocasión hemos estado el jueves pasado, hablamos el último sermón, la verdadera luz, Cristo, la verdadera luz, de nuestra serie, Cristo desde la perspectiva teológica del apóstol Juan. Hoy vamos a hacer una excepción y vamos a hablar de lo que concierne a este día, ¿ok? Lo que concierne a este día. Y obviamente le hemos titulado lo que Jesús nunca, oiga bien, lo que Jesús nunca hubiera esperado en los últimos momentos antes de ir a la cruz. Repito, lo que Jesús nunca hubiera esperado en los últimos momentos antes de ir a la cruz. Amén. Y para ello vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. El Pedro, ¿verdad? El Pedrito. Yo siempre he dicho que Pedro no estaba convertido, Pedro era un creyente, no era un discípulo. Pedro era, obviamente, se dice discípulo porque un discípulo es alguien que sigue a su maestro, y eso es lo que hacía Pedro, pero no estaba convertido. Pedro se convirtió hasta cuando lloró amargamente, allá mezclado entre los enemigos de Jesús, al oír que el canto del gallo 3 veces. Pero Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No se descarta, no, de ninguna manera no se niega la fidelidad, la sinceridad de Pedro. Pero Pedro estaba hablando humanamente
no era el momento para actuar de la manera que Jesús hubiera esperado. A manera de introducción decimos que todos en algún momento nos hemos visto en la necesidad de confiar en alguien. Y en el momento menos esperado nos hemos sentido traicionados, llevándonos la mayor desilusión por la falta de lealtad e integridad. Y eso lo hemos visto. Todos. Especialmente los líderes, los pastores, siempre a veces nos hemos sentido traicionados por las personas de quien menos esperaba. Pues eso le pasó a Jesús. Y en esta ocasión vamos a hablar de 4 momentos en que Jesús fue desilusionado poco antes de su crucifixión y cómo el hombre puede o no aprovechar las más grandes oportunidades, porque todos tenemos oportunidades. Amén. Hablar de desilusión es hablar de desengaño. En otras palabras, es sufrir un revés de algo o de alguien de quien menos se esperaba, como decíamos. Muy bien. Entonces, el primer punto de este sermón dice lo que el hombre es capaz de hacer por amor al dinero. Y estamos basados en Mateo capítulo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas, uno de los 12 discípulos que seguían a Jesús para todos lados, que iban donde Jesús iban todos. Amén. Pues se vendió por 30 monedas de plata. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Hay un dicho que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso lo dice Pablo. Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y vaya si no. Por el dinero la gente es capaz de matar, de robar, de hacer. ¿Qué no hace? Por el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo. De ninguna manera. Lo necesitamos, obviamente, ¿no? Sin dinero no nos movilizamos. Lo necesitamos. Y debemos de esforzarnos por trabajar para no ser tampoco avaros. Porque una cosa es una ambición sana. Todos tenemos el derecho de ambicionar cosas buenas. ¿Quién no desea una mejor casa? ¿Quién no desea un mejor apartamento? ¿Quién no desea un mejor carro? ¿Quién no desea un mejor estilo de vida? Eso es natural. Es natural. Y como hijos de Dios debemos vivir con dignidad. No es que un cristiano ande mendigando. Eso no es para un cristiano. ¿Okay? Pero de eso, ambicionar o la ambición desmedida, la avaricia, eso es diferente. Entonces Judas era el tesorero de los 12. Yo siempre he dicho que yo admiro a Jesús, porque Jesús le dio o le confió la tesorería a un ladrón. Yo jamás lo haría, sabiendo que una persona es así, o hay algún motivo para desconfiar. Yo nunca le confiaría la tesorería de la iglesia, jamás. Pero Jesús lo hizo. Ok, y vamos a estar viendo más adelante, porque Jesús es un Dios de oportunidades. En otras palabras, lo que pasó con Judas no quedó en Jesús. Pero sigamos. Repito, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Judas integraba el equipo íntimo de Jesús. Equipo de Jesús, no íntimo, porque el íntimo era Pedro, Jacobo y Juan. El equipo de Jesús. Y de simple pescador había pasado a ser su discípulo. Su corazón seguía siendo codicioso, como cuando hipócritamente abogaba por los pobres, porque en una ocasión, en Juan 12, 5 al 6, vemos que él abogó por los pobres cuando aquella mujer vació un vaso de alabastro de ese perfume, equivalente a 300 denarios, que se dice que fue María Magdalena. Se dice, ¿verdad? De quien había el Señor, dice, liberado, sacado 7 demonios. Y enjugó los pies de Jesús. Y Judas dijo, este dinero debió haberse utilizado para los pobres.
Y fue cuando Cristo le dijo, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que otros no han hecho, me está preparando para la sepultura. Pero vemos prácticamente que el corazón de Judas era codicioso. Y cuando una mujer derramó un perfume, dije, carísimo de Jesús, decía, Juan dice que era que amaba a los pobres, sino porque era ladrón, robaba de las ofrendas. Nosotros los pastores somos muy vituperados, acusados de tantas cosas. Se nos acusa de ambición al dinero. ¿Okay? Yo no dudo que haya pastores, tal vez uno entre 100, ¿okay? O dos, que deshonran el Evangelio. Pero en 53 años que tengo de conocer a Cristo, yo podría decir que un 99% de los pastores dan su vida por las ovejas. Muchos trabajan incluso trabajos seculares. También nosotros trabajamos siendo pastores por 14 años manejando camiones aquí en Los Ángeles. Los niños estaban pequeños y obviamente era necesario trabajar. Entonces, pero muchas de esta gente que critica son de los que ellos nunca aportan, y cuando tienen oportunidad de tender la mano, ahí sí, como tuvimos el caso de una persona que nunca diezmaba, nunca ofrendaba, no se le pasaba a dejar ni siquiera $1 al frente, pero criticaba. Y un día se ofreció a hacer un trabajo en la iglesia y nos dijo que iba a cobrar, pero después, con el poco tiempo, se estaba cobrando. Entonces, y no daba. Entonces, eso no es ser discípulo, eso es ser creyente. ¿Okay? Muchos de los pastores ponen dinero, y nos ha tocado poner cuando no se cubren los gastos de la iglesia, a veces de nuestro propio trabajo secular. Repito, no quiere decir que no haya alguno que deshonra el Evangelio. Son contados y tendrán que dar cuenta a Dios. Pero Judas era la ambición desmedida, avaricia, decía, acarrea terribles consecuencias. ¿Okay? Y eso es lo que pasó a Judas, que Judas decía, era uno de los 12, y aún Jesús, conociendo quién era Judas, le confió la tesorería. Wow, es que cómo no vamos a admirar a Jesús. El segundo punto dice lo que el hombre es capaz de hacer motivado por la envidia. Y Mateo capítulo 27, verso 22 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos le dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron, crucifícale. Y Barrabás se dice que era un ladrón, era un criminal, era un subversivo. Pero ellos prefirieron al criminal y que Jesús fuera crucificado. Repito, estamos en el tema, lo que Jesús nunca hubiera esperado en los últimos momentos antes de ir a la cruz. Entonces, con los fariseos se cumple la ley. La envidia en los hombres muestra más debilidad que sinceridad. Esa es la verdad. La envidia en los hombres muestra cuán delicioso del desdichado se siente y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás. Como cristianos debemos alegrarnos cuando alguien prospera. Como cristianos debemos alegrarnos cuando a alguien le está yendo bien y está trabajando honestamente. Ya llegará nuestro turno, ya llegará nuestro momento, ¿okay? Ya llegará nuestro tiempo. Pero lo más importante es alegrarnos por las bendiciones de otros. Pero eso se hace cuando no hay envidia. Cuando la envidia está fuera de nosotros. Pero cuando hay envidia, el envidioso quiere tener lo que el otro tiene. Y si tiene que hacer lo que haga para alcanzar, tener lo que el otro tiene, pero él quiere estar igual. Esa es ambición, es envidia también. ¿Okay? Entonces, ahora con los fariseos se cumple el dicho, no hay profeta en su propia tierra.
Jesús siempre los confrontó y cuestionó su comportamiento. No aceptaban que alguien de su pueblo fuera el Hijo de Dios. Con sus tradiciones imponían cargas que ni ellos mismos podían llevar, pero las exigían. Ya lo he dicho, por ejemplo, cuando las personas hablan, critican, y no dan, no aportan. Pero cuando tienen oportunidad de sacar, ahí sí sacan. Eso me recuerda, en mi país hay un dicho que dice sacarraja. Cuando mi papá decía, toma esa hacha y anda a sacarme un leño de ese trozo. Obviamente. Andar a traer el hacha y me rajas ese leño y me sacas un leño de ese trozo de madera. Y de ahí el dicho sacarraja. Hay gente que son más sacarraja que dadivosos. ¿Amén? Pero qué bueno cuando dice la palabra que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces lo que el hombre es capaz de hacer cuando es víctima del miedo, pero decíamos que los fariseos con sus tradiciones imponían cargas que ni ellos mismos las podían llevar, pues las exigían de otros y lo exigían también de Jesús. ¿Okay? El tercer punto, lo que el hombre es capaz de hacer cuando es víctima del miedo. Seguimos en Mateo capítulo 26, versículos 74 al 75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, hablando de Pedro, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo 3 veces me habrás negado. Y saliendo fuera y lloró amargamente. El Pedro que le había dicho a Jesús, yo nunca me voy a escandalizar. Y cuando Jesús le dijo, de cierto, te digo que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces, y dijo, aunque tenga que menester morir contigo, yo nunca te negaré. Yo nunca te negaré. Repito, Pedro amaba a Jesús. Claro que lo amaba. Y Jesús conocía perfectamente el corazón de Pedro como el corazón de todos los demás. Pedro amaba a Jesús. Pero Pedro no había tenido un encuentro real con Dios. Era un discípulo, no era un discípulo, era un creyente solamente. Y después tuvo que llorar amargamente cuando la muchacha le decía, tú eres del Galileo, tú andas con el Galileo. Y Pedro negó la primera vez, no sé quién es, no conozco a este hombre. La segunda lo volvió, y a la tercera. Y tal como Jesús le había dicho, a la tercera negación le cantó el gallo. Y entonces Pedro dice que fue y lloró amargamente, y ahí fue donde Pedro realmente obtuvo su verdadera conversión a Cristo Jesús, porque ya después vemos un Pedro totalmente diferente, el nuevo Pedro, una transformación completa en Pedro, aleluya, a tal grado que la historia dice que cuando lo iban a matar crucificado, él pidió que lo crucificaron con la cabeza para abajo y los pies para arriba, porque dijo no ser digno de morir como había muerto su maestro. Eso es Pedro, amén. Entonces, hay otro dicho que dice, compruébame con tus hechos y creeré más a tus palabras. O sea, en otras palabras, otros hechos y no palabras. Es muy común prometer lo que pasó con Pedro. Pedro le prometió a Jesús que no se iba a escandalizar. Pedro le prometió que no lo iba a negar. Y cuando arrestaron a Jesús fue el primero que salió corriendo. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de que Pedro amaba a Jesús. Pedro era sincero, pero no había tenido realmente un encuentro. Así hay gente que puede tener años, añales en una congregación, pero no están convertidos. Son creyentes, pero no convertidos. Pero el convertido, el discípulo, sigue a su maestro. El discípulo hace lo que su maestro le dice. El discípulo está para ver en qué necesita en la iglesia, qué se necesita en la obra, en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. El discípulo no espera que le pidan, sino que él vea algo que hace falta, lo hace, lo repara, lo arregla. Ese es el discípulo. Amén. Entonces, cuánta gente yo admiro. Por ejemplo, tenemos un vecino ahí cerca del templo. Vecino.
Él asiste a otra congregación. Hermano Carlos, Dios me lo bendiga si estuviera escuchando. Es vecino y hace lo que a veces los de la iglesia no hacen, ¿okay? A pesar de que va a otra iglesia. Yo admiro al hermano Carlos por eso. ¿Okay? Uno de estos días yo le ofrecí pagar por algo que había hecho. No, dice, Dios más me bendice a mí. Qué bueno, me agradó eso, escuchar eso. Porque repito, una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Pero volviendo al tema, cuando Pedro comenzó a maldecir y jurar, no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Y saliendo fuera lloró amargamente, ahí se convirtió Pedro. Así que al igual que Judas, Pedro también era del equipo de Jesús. Prometió categóricamente no negar a su maestro. Con sus palabras estaría dispuesto hasta morir por él. Porque ahí dice, aunque me sea menester morir contigo, nunca te negaré. Pero en el original griego se traduce que Pedro le dijo, mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. O sea, en otras palabras, soy capaz de morir por ti. Y fue el primero, dije, en salir corriendo, y ahora negaba a su maestro. La debilidad humana. Y eso es lo que como cristianos nosotros necesitamos. Siempre orar al Señor. Pedirle perdón a Dios por nuestras debilidades. Reconociendo nuestras imperfecciones. Nunca lo que somos lo somos por méritos personales, jamás. Lo que somos lo somos por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. Tú y yo estamos vivos hoy, como decíamos hace un rato en la oración, porque a Dios le plació, a Dios le plugo que amaneciéramos con vida hoy. Nadie sabe lo que va a pasar en los próximos 5 minutos. Nadie sabe. Por fe vamos a estar en 5 minutos. Por fe vamos a terminar este día. Pero nadie sabe lo que va a pasar en los próximos 5 minutos. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y de ahí la anécdota de aquel hombre que siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que se jactaba de ser muy poderoso y tantas cosas que él se creía muy importante. Una canción antiquísima que recuerdo que mi papá la cantaba cuando íbamos cada quien en su caballo a la agricultura. Una canción antiquísima. El hombre que un zancudo lo mató. ¿Y cómo lo mató un zancudo? Porque el hombre dice era muy arrogante, muy creído, muy ambicioso, se jactaba porque tenía dinero. Y un día un zancudo le mordió, se le infectó la mordedura, la picadura del zancudo, le agarró una fiebre tremenda y a los 3 días se murió. Y de ahí mi papá siempre decía, el hombre que un zancudo lo mató. Un zancudo, ¿verdad? Lo mató. ¿Okay? Nosotros debemos ser el ejemplo de Jesús, de humildad. Y en estos días de Semana Santa, es una época para reflexionar en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que Dios a través de Cristo hizo por nosotros y lo sigue haciendo. Y reflexionar de qué manera podemos seguirle siendo más fieles a Dios antes que Cristo venga y servirle. Nuestra humildad, ¿verdad? La humildad debe sobresalir en nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho, aquí lo hemos dicho en la iglesia también? A veces vamos manejando y de repente se paran 2 o 3 carros adelante y uno no puede pasar, obviamente. Y el de atrás está pip, 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 pip. Y se han dado casos, como este artista famoso mexicano que se bajó y ya era momento de irse y fue ahí, mató al pobre señor y ahora está preso, arruinó su vida, su carrera, su familia, todo. Entonces, pero ahí están pipip, pipip, pipip. Yo los digo que piten, yo no me voy a morir por eso. ¿Okay? Siempre andamos tratando porque ya pasó, ya ha pasado, a veces manejando
por una razón, tal vez retrocediendo en la oscuridad o lloviendo, tal vez le hemos topado el bumper a otro carro sin que quede ninguna seña y aquel hombre se levanta, pero con qué furia. ¿Okay? Pero qué furia, ya me pasó hace unos 2 años. Estaba yo recogiendo unos libros en una librería y estaba lloviendo y los vidrios estaban un poco empañados y topé un poquito al carro, pero no quedó ninguna seña y se levantó aquel hombre furioso. ¿Y qué te crees con tu Mercedes? Me dijo. Okay. No hay problema, no pasó nada. Aquí está mi aseguranza. ¿Y dónde está la suya? Entonces reaccionó y vio que no tenía seguro, a lo mejor ni licencia tenía. Y entonces hizo como que estaba hablando por teléfono. Yo cuando vi que él estaba así, pues me entré a la librería y le dije, ¿sabe qué? Ahí voy a estar si me necesita. Ahí voy a estar para que arreglemos. Solo entré a la librería y se desapareció el hombre. Porque seguro no andaba licencia, a lo mejor también seguros o aseguranza. Pero es la reacción. ¿Okay? Reacción. Entonces, Dios nos manda a mantener la cordura. Jesús la mantuvo, aún en los últimos momentos de ser aprendido e ir a la cruz. ¿Okay? Entonces, al igual que Judas, dije, Pedro también era del equipo de Jesús. Prometió categóricamente no negar a su maestro. Y con sus palabras estaría dispuesta hasta morir por él. El miedo echó por tierra su tan honorable promesa. El miedo. Punto número 5. Lo que el hombre es capaz de hacer motivado por la ambición de poder. Siempre en Mateo capítulo 27, versos 34. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre será sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Sí? Pilato, de ahí el dicho que dice como Pilato que se lavó las manos, o se lavó las manos como Pilato. Pilato tuvo en sus manos el dejar libre a Jesús, el evitar que Jesús fuera crucificado. No le interesaba quedar bien con sus jefes, con los de arriba, su posición. Y sabiendo, porque aún la esposa le había dicho que no hiciera daño a ese justo, porque había tenido sueños la esposa en la noche. Pero la ambición de poder, eso es más que ambición, decíamos, es avaricia. Porque ahora, cuando Pilato les dice de la inocencia de Jesús, pudo más su amor al puesto que ostentaba. Y desde entonces dice, procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltan, no eres amigo del César. El César era el emperador romano. ¿Okay? Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces la tibieza de sus intentos lo delataba. El lavarse las manos no le justifica bajo ningún punto de vista. Porque él pudo hacerlo. Tuvo en sus manos la oportunidad de... Ya era plan de Dios, obviamente. Ya era plan de Dios. Dios sabía que, al igual que alguien dice, por ejemplo, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo permitió? Porque le había dado libre albedrío, 5 sentidos, capacidad de decidir entre el bien y el mal. Habían sido advertidos de este árbol, de todo árbol del huerto podrán comer menos de este. Porque es cierto, Dios digo que el día que comieran de cierto morirán. Estaban advertidos. Entonces, así que Dios siempre se adelanta a nosotros, nos advierte. A veces tomamos decisiones erróneas, decisiones precipitadas y después tenemos que lamentarnos. A todos nos ha pasado, a todos. Todos cometemos errores. A veces nos apresuramos. ¿Okay? Pero que Dios tenga misericordia. Repito, en esta Semana Santa es una oportunidad para reflexionar
sobre el gran sacrificio de Cristo. Y que nosotros tomemos como el ejemplo de Pedro y de Judas. Meditar antes, reflexionar antes. Repito, no es malo tener dinero. El dinero se necesita. No es malo tener dinero. ¿Okay? El dinero se necesita. El problema es cuando ya se vuelve avaricia. Ambición sana, yo le llamo ambición sana. Pues repito, todos tenemos derecho a vivir una vida digna, respetuosa como hijos de Dios. El diablo quisiera vernos mendigando. ¿Okay? Pero eso no, Dios no lo permite, porque somos sus hijos, que le honramos su nombre. Pero eso, ser avaros, la avaricia, eso ya es otra cosa. ¿Okay? Esta Semana Santa es una época, he dicho, de reflexionar. Cuán débiles somos, cuán frágiles somos. Y pedirle al Señor misericordia en estos días, y que se conmemora la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando vemos a un Jesús que está siendo acusado falsamente, herido falsamente. El domingo en la iglesia, el domingo pasado predicamos sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Según se cree el lunes, porque dice al siguiente día, cuando Jesús iba con los discípulos, pasaron por un lugar y vieron una higuera, y él buscó fruto en ella, dice, y no encontró, y maldijo la higuera, y la higuera se secó. Eso pasó el lunes. El martes se cree que fue, por eso le llaman el martes de la controversia, porque el martes de la controversia, porque fue cuando pasó todo esto, según se cree, cuando Jesús les dijo, es cierto, digo que nosotros me va a entregar. Cuando Judas, cuando Pedro dijo que sea menester morir contigo, nunca te negaré. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar el día jueves, que es cuando se celebra el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la entrega. Amén. Pero repito, que estos días sean de reflexión. Yo sé que mucha gente se va de vacaciones a veranear a las playas, al mar, a tantos lugares. ¿Okay? Y no es malo aprovechar el feriado, pero yo estoy seguro que el día lunes, o a lo mejor ya del domingo, va a empezar ya las noticias de tantos ahogados, de tantos muertos, tantos accidentes, pudiendo haberse evitado. Amén. Así que, entonces, en conclusión, de Judas aprendemos que la avaricia conduce al hombre a cometer autos tan crueles como la traición, sin importar de quién se trate. Y segundo, de los fariseos, que el prejuicio ciega la mente y por mala interpretación se defienden tradiciones fuera de razón. Como por ejemplo, cuántas veces vemos a los fariseos cuestionando a Jesús simplemente porque había sanado un ciego de nacimiento. No les importaba. O el paralítico de Betesda. Había ocasiones que había que aprovechar cuando Jesús iba pasando por ese lugar, por algún lugar. Él se movilizaba con sus discípulos a pie, no tenían los medios que ahora se tienen. Entonces, pues el ciego aprovechó que Jesús estaba ahí y lo sanó. Y cuando le preguntaron, dijeron que quién lo había sanado porque eran día sábado. Pues él dijo, lo que se te sanó es un pecador. Pues yo no sé si es pecador. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Igual que el paralítico de Betesda tenía 38 años de estar ahí en el estanque, queriendo ser sano, porque un ángel dice descendía del cielo una vez al año y removía las aguas y el que primero entraba era sano. Tal vez era un acto de fe porque no dice que alguien lo haya visto, que alguien haya visto al ángel. Pero a los fariseos les importaba más el legalismo religioso que la sanidad del ciego, que la sanidad del paralítico. Y eso eran los fariseos. ¿Okay? Esos eran los fariseos. Que Dios nos ayude a ser fieles al Señor
y ante todo, como dije, a mantener nuestra humildad. De Pedro, que no es lo mismo entrar al Evangelio que el Evangelio entre nosotros, eso siempre lo recuerdo. Que no es lo mismo entrar al Evangelio que el Evangelio entre nosotros. Una persona que ha entrado al Evangelio, pero no hay un compromiso, simplemente un creyente. Es un creyente solamente. Cree nada más, simpatiza, pero no hay compromiso. Al creyente le da igual ir que no ir. Pero el discípulo está comprometido con su maestro, con su Dios, con Jesús, y le sirve. El discípulo no anda buscando, sino que él se ofrece a ver en qué se necesita en la obra del Señor. Amén. Entonces, repito, esta Semana Santa es una semana de reflexión. Que tengamos pensar, todas las semanas son santas, todos los días son santos, pero por algo ha quedado en el calendario esta semana. ¿Okay? Cada 12 lunas llenas, por eso es que una vez es en abril, otra vez es en marzo. Cada 12 lunas llenas, por eso es que la luna estaba llena cuando murió Jesús. Entonces, pero volviendo de Pedro, no es lo mismo entrar en el Evangelio a que el Evangelio entre en nosotros. ¿Okay? De Pilato, que la lealtad a Dios está por encima de cualquier posición social o política. ¿Okay? Hemos tenido oportunidades quizás de vivir una vida mucho mejor. Yo recuerdo cuando tenía pocos años con el ministerio aquí en Los Ángeles. Yo trabajaba, manejaba un camión, he dicho, y mi sueldo era, lo he dicho muchas veces, había comenzado ganando $5.50 la hora, los sueldos eran mucho más bajos. Llegué a ganar $9.35 la hora. ¿Okay? De lunes a viernes, de 7:15 a 3:45 de la tarde. Un día un familiar me ofreció un trabajo donde iba a ganar $25 la hora, 25 la hora, con beneficios. Hoy en día yo estuviera quizás riéndome de la vida. ¿Sí? Con buen retiro, con buena aseguranza, con buen todo y con buen dinero. De 9.35 a 25 era como para decir esta oportunidad. Dios me está dando esta oportunidad. Pues ya teníamos la iglesia. El problema era que el trabajo iba a ser turnos rotativos, días de noche, días de tarde, días de madrugada o de día. ¿Y qué íbamos a hacer con la iglesia? Obviamente no hubiera podido seguir con la obra del Señor. Preferí seguir con mis 9.35 la hora. ¿Okay? Y rechacé una oferta de 25 la hora como oportunidad de ascenso. Eso es cuando se ama al Señor. Eso es cuando se ama la obra del Señor. Eso es cuando hay convicción cristiana. Eso es cuando ponemos a Dios en primer lugar, más buscar primeramente el reino de los cielos, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Han pasado los años y gracias a Dios no somos millonarios, pero tampoco nos hace falta nada, porque Dios bendice, Dios honra a los que le honran. Y repito, todos tenemos derecho a desear cosas buenas, pero de ahí, ya cuando se convierte la ambición sana en avaricia, ya es diferente. El avaro no le importa robar, si tiene que robar mata, si tiene que mentir miente, si tiene que defraudar a otro lo hace, no le importa. Pero repito, que esta Semana Santa sea una semana de reflexión, en la que pensemos en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Repito, de Pedro aprendemos que no es lo mismo entrar al Evangelio que el Evangelio entre nosotros. De los fariseos, que el prejuicio ciega la mente y por mala interpretación se defienden tradiciones fuera de razón. De Pilato, la lealtad a Dios está por encima de cualquier posición política. ¿Okay? Y por último, que los nombres de Judas y Pilato quedaron bajo maldición y nadie desea esos nombres para sus hijos. Nadie desea asignarle o ponerle como nombre a su hijo Pilato o Judas. ¿Okay? De hecho, hace unos 10 años recuerdo haber leído de alguien que
aquí en Estados Unidos quería ponerle Judas a su hijito. No sé qué pasó, pero creo que no tengo exacto qué pasó, pero creo que la misma ley no le permitió, algo así, por ahí va. ¿Okay? Entonces, así que, bueno, pues agradecemos a Dios en esta mañana por esta palabra. Semana Santa, una época, dije, para reflexionar, para convivir en familia. Yo recuerdo en mi tierra, eran días de comer en abundancia, que los chilacayotes, que las conservas, que el pan de maíz, que las quesadillas, que los molletes, y tanto, que los tamales y tanta cosa. Pues todos los que están allá en su tierra, en algún pueblo, un departamento, en la capital, disfrutan lo más que pueden. Aquí se trabaja mucho, aquí sí mucho dan el Viernes Santo, en algunos lugares de feriado, en otros lugares no. ¿Okay? Pero lo importante es estar en la paz de Dios. Ha sido un placer en estos momentos. Antes de dar la bienvenida, saludar a las personas que se han conectado, queremos agradecer a Dios por escuchar esta palabra. Y si esta palabra, repito, ha tocado tu corazón, tu misma conciencia te dice que no estás seguro a dónde vas si mueres en este momento, no estás seguro, porque yo sí estoy. Yo sé que si en este momento muero, se me para el corazón o lo que pase, yo sé para dónde voy. Yo no necesito rezos, no necesito rogativas. Eso queda para animar, fortalecer a los que se quedan. Por lo que tú no hagas en vida, nadie lo puede hacer por ti. Y siempre recuerdo, y eso una época también para recordarlo, que junto a Jesús en la cruz habían dos ladrones. Uno se fue al infierno, rechazó a Jesús. Dice que le insultaba, le injuriaba. Como pastor, hemos estado en ocasiones viendo agonizar a personas. Y por más que se les habla de Cristo, se les habla de la oportunidad de su salvación, dan la espalda a la palabra del Señor y mueren sin Dios y sin esperanza. Pero también hemos visto personas que en el último instante, aunque han llevado una vida desordenada, han levantado su mano. Tal vez ya no pueden levantarla, tal vez un gesto, pero entregaron su vida a Jesús y fueron salvos de última hora. El otro ladrón reprendió al otro y le dijo a su compañero: ni aún en esta condición temes a Dios. Nosotros, a la verdad, estamos pagando lo que hicimos, lo merecemos, pero ningún mal ha hecho. Hablando de Jesús, y le digo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dijo mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un mes, ni tampoco le dijo que tus familiares sean rogativas, sino que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que si tú no tienes esa seguridad, yo te invito a que repitas conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón, recibe mi alma. Y si lo estás diciendo de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma, jamás. Todo lo que tienes que hacer es buscar una congregación donde te enseñen, te formen, te discipulen para ser un verdadero discípulo de Jesús, no un creyente solamente. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos mencionar alguna organización cristiana donde tú puedas asistir. Amén. No una secta, una denominación cristiana. Amén. Entonces, así que las sectas son aquellos movimientos que se creen absolutos y dueños de la verdad, y solo ellos y nadie más que ellos. Es una secta. Nosotros, ya sea que seamos pentecostales, que seamos bautistas, que seamos luteranos, que seamos presbiterianos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero si creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, en la salvación por fe, en su pronta venida,
Entonces, y que somos salvos por la sangre de Cristo. No somos sectas, somos denominaciones. ¿Okay? Hay gente que no sabe lo que significa. Repite lo que oye solamente. Pero de sectas hay de sectas a sectas. Porque también hay sectas extremistas, donde los líderes manipulan a la gente a creer lo que ellos dicen. Ningún pastor es dueño de las ovejas. Nadie. El dueño de las ovejas se llama Jesús. Aleluya. Nosotros solamente las cuidamos, las administramos, pero el dueño de las ovejas es Jesús. Él es el que murió en la cruz, derramó su sangre por todos. Bueno, si has hecho esta decisión, antes que nada de orar, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube, Vladimir Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Ahí quedan las transmisiones, ahí quedan los videos, hay información de nuestra escuela de teología, de toda la iglesia, el ministerio, todo lo que hacemos para la obra del Señor. Pero hoy vamos a orar por aquellas personas que por fe se están entregando a Cristo, o lo van a hacer durante el transcurso del día, la semana. ¿Okay? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, porque todavía podemos hacerlo, Señor. Repito, no, otra persona ya no tienen esa bendición, esa dicha, pues nosotros lo podemos hacer todavía, pues te damos gracias. Y oramos, Señor, por las personas que por fe que están escuchando esta palabra, por aquellas personas que están inseguros, que si saben que si mueren, no saben a dónde van, que aprovechen la última oportunidad como la aprovechó el ladrón arrepentido. ¿Okay? El que se arrepintió. Algunos dicen el ladrón bueno, no era bueno, porque si era el ladrón era malo, pero el ladrón arrepentido. ¿Okay? Que aprovechen la última oportunidad. Si eso has hecho, tu vida está en un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma, nunca, jamás. ¿Ok? Entonces, así que de nuevo, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y el día lunes tenemos escuela de teología, instituto bíblico, capacitando pastores, líderes, gente que viene a estudiar con nosotros. Tenemos en línea en otros estados, en Massachusetts, en New Jersey, en Texas, en México, en Guatemala, y también presenciales aquí con nosotros. Muy bien, por hoy eso ha sido todo. Vamos a ver quiénes personas se conectaron. La hermana Sonia Pineda no ha dejado de decir bendiciones, aleluya, 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 aleluya. No ha dejado de decir bendiciones a nuestra hermana Sonia. Ok, ¿y quién más? Aquí estamos viendo. Ok, vamos a ver otras personas que se conectaron. Aquí tenemos a Marta Morataya, bendiciones. Creo que mi sobrina Luz Orellana. María Mejía, Dios bendiga, hermana María, hasta Miami, fue una tremenda miembro aquí en la iglesia. Javier Ronaldo Sandoval, Aníbal Barrios, Edith Carrillo Salazar, Sonia Pineda, Karen Chinchilla, Kika García, Oscar Castillo, Rito Aguirre, mi primo, creo que hasta Puerto Barrio, o de repente andas por Ipala también, ahí por la Poza de la Pila. Rito, bendiciones. Muy bien, vamos a despedirnos. Mi esposa siempre saluda, es quien está pendiente de la cámara. Nuestra próxima transmisión será el domingo del templo, donde estaremos predicando sobre la resurrección de Cristo. Mañana estamos de nuevo en la iglesia, siempre con el tema de la Semana Santa. Bendiciones y hasta la próxima.